una mesada, como jóvenes, adolescentes que reciben una mesada, o incluso como cada uno de nosotros que nos levantamos cada día y vamos a la faena diaria, y que por la gracia de Dios nos podemos levantar e ir, trabajar y con el sudor poder traer los recursos a la casa y poder administrarlo de la mejor forma. Esta tarde, esta noche, yo quería compartir con ustedes, antes de iniciar, una pequeña historia. Bueno, realmente no es una pequeña historia, es más bien un relato. Sucedió o inicia en 1718. 1718, y es con la ciudad de New Orleans. ¿Han escuchado sobre la ciudad de New Orleans? Eso se encuentra en el estado de Luisiana. Es un área costera. Sí, sí, eso se encuentra en un área costera. Se dice que en 1718 esta ciudad fue fundada y 4 años después fue azotada por un huracán y la ciudad quedó devastada. En medio de toda esta situación, la ciudad salió a flote una vez más, y casi 3 siglos después, en el 2000, al gobernador se le habla y se le dice sobre algunas cosas que tenían que mejorar, ya que al suceder este huracán que destruye 4 años después de la ciudad que fue fundada, el gobernador le deja saber a la gente del pueblo, a la gente del lugar, que ese lugar era un lugar que estaba construido, de hecho, por debajo del nivel del mar. Que habían áreas de la ciudad que estaban por debajo del nivel del mar. Pero sin embargo, las personas decidieron seguir viviendo en ese lugar. Así que prácticamente 3 siglos después, los militares de la Armada de Norteamérica se le acerca al gobernador y le hacen una propuesta de nuevamente reforzar los diques de la ciudad, lo cual en este caso el costo de esto oscilaba alrededor de unos 30 millones de dólares en ese entonces. Estamos hablando en el 2000. Sin embargo, ellos lo vieron como algo muy costoso y decidieron mejor no hacerlo. 5 años después, en el 2005, todos sabemos que New Orleans fue devastado por el huracán Katrina. ¿Qué consecuencia hubo después de eso? Que aproximadamente 1.388 personas murieron en ese huracán. Y se estima que para nuevamente la ciudad floreciera o creciera nuevamente, se hizo una inversión de aproximadamente 8 mil millones de dólares, más de los 30 millones que se había propuesto para que se arreglara o se mejoraran los diques. Ciertamente, las advertencias parecen muchas veces absurdas, ridículas, tontas, hasta que nos azotan y nos destrozan. Y no sé si me pudieran pasar unas imágenes. Estas son algunas imágenes de hecho de New Orleans en aquel huracán. Muchos de ustedes yo sé que se acuerdan, algunos otros tal vez no se acuerdan, pero son algunas imágenes de cómo había sido, cómo quedó después del huracán y cómo fue mejorado nuevamente. Esta noche nos toca hablar sobre la administración de los recursos personales. Y hay a veces que no solamente nos referimos a la administración de nuestros recursos, sino también de las cosas que Dios nos da para poder administrar. Ciertamente, en Malaquías 3:11 vamos a poder encontrar una palabra que dice en este capítulo, Malaquías 3:11: reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Dice que Él va a cuidarnos
para que nada nos suceda en medio de estas situaciones. Pero para que nosotros podamos administrar los recursos que Dios nos da, los recursos que nosotros recibimos a diario, por quincena, al mes, no sé cómo podríamos decirle, tenemos que entender algunos principios. Y hay algunos principios que son bastante claros en la Biblia, que nosotros como una comunidad cristiana que adoramos al Señor y le seguimos, debemos de tener claro. Y no porque alguien me lo diga, sino porque la palabra así me lo dice y me instruye que sea de esa forma. Es por eso que cuando nosotros hablamos sobre la administración de nuestros recursos, nosotros no podemos pasar por alto lo que sería el diezmo y las ofrendas. Y este es un tema que ciertamente es difícil. Y es difícil porque hablar sobre el diezmo y las ofrendas en la iglesia no es fácil. Porque eso es como meterte la mano en el bolsillo. Y yo creo que aquí muchos de los hombres y muchas mujeres también que le metan la mano en el bolsillo es una falta de respeto. ¿Sí o no, Quintín? Que te metan la mano en el bolsillo es una falta de respeto. Pero cuando nosotros entendemos que hay un principio en el diezmo y la ofrenda, entendemos entonces que nosotros somos una pieza del rompecabezas tan importante para que nosotros podamos alcanzar, podamos ser fructíferos y que la iglesia siga llevando a cabo el plan que nos ha dado, que es llevar su palabra, la palabra del Señor. En Malaquías 3, 6 al 12 dice lo siguiente: porque yo, Jehová, no cambio por estos hijos de Jacob. No habéis sido consumidos desde los días de vosotros padres, o habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y posiblemente muchos de nosotros somos tierra deseable, porque en medio de los problemas y en medio de las circunstancias económicas que podamos estar pasando en nuestro país o podamos estar pasando personalmente, las personas ven en nosotros todavía una alegría, ven todavía una paz. Y es la paz esa que sobrepasa todo entendimiento, que es una paz que proviene de Dios. Pero eso es solamente cuando nosotros entendemos los principios que establece la palabra del Señor. Y en este caso, cuando nosotros leemos esto y siempre hablamos sobre que el Señor abrirá los cielos y todo esto, pero ahí estaba ocurriendo algo, y era que el pueblo se había apartado de entregarle a Dios lo que a él le pertenecía. Cuando nosotros leemos y nos detenemos a leer esto, el pueblo estaba robándole a Dios. Más bien el Señor estaba recordándole: yo puedo hacer por ustedes esto. Pero el pueblo estaba haciendo algo que estaba mal. Y era porque se había estipulado, y vamos a hablar un poquito para que tengamos el contexto con respecto a qué es lo que estaba pasando allí. Y era que el pueblo de Israel, de las 12 tribus, la tribu de Leví era una tribu lo cual no tenía una heredad.
no tenía tierra. Ellos se encargaban de la administración de las cosas del templo. Eran los sacerdotes. Y ellos debían de vivir de este sustento, o sea, del diezmo. Y cuando hablamos del diezmo en ese momento, con respecto al contexto, al momento histórico, no estamos hablando en este caso de algo monetario. Estamos hablando de frutas, del trabajo que se hacía a diario, del sembradío, de las cosas que el pueblo recibía de la tierra, de los animales, etcétera, etcétera. Y es aquí donde el Señor empezó a reprender al pueblo. Estaba diciéndole a ellos, o sea, esto le pertenece a estas personas porque yo se la di a ellos por heredad. Y el Señor lo estaba reprendiendo. Y al mismo tiempo le decía, y si ustedes regresan, esto es lo que yo haré por ustedes. Cuando nosotros vemos esto, vemos que el pueblo de Israel estaba obligado a dar los diezmos. Y eso nosotros lo podemos encontrar en Números 18, 20 al 21. Si nosotros vamos a la palabra del Señor en Números 18, 20, 21, dice lo siguiente: Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrá heredad, ni entre ellos tendrán parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y eso es lo que el Señor le estaba entregando a ellos. Pero utilizamos este versículo que de hecho hasta yo lo he utilizado a veces cuando vamos a recoger ofrenda. Pero tenemos que entender que a pesar de que el Señor nos habla de las bendiciones que Él va a hacer, va a echar fuera al enemigo, va a cuidarnos, va a abrir el cielo, tenemos que entender que no nos debemos de alejar de un principio. Y es el principio de dar. Ese principio de dar. Y cuando nosotros damos, nosotros debemos de dar con alegría, sin que nadie nos obligue. En Génesis 14, del 17 al 20, habla sobre, o podríamos decir, la primera ofrenda que se da. Y es la ofrenda que Abraham da. Luego de una guerra, él le da a Melquisedec, al sacerdote, una ofrenda. Esta ofrenda que él le entrega es una ofrenda que le dice, le voy a entregar el 10%. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham de Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, ese diezmo, Abraham lo dio voluntariamente, no se le obligó. En Génesis 28, del 20 al 22, está también un diezmo que le otorga a Jacob, el 10%, y dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, no lo obligaron. No lo obligaron. Fueron diezmos que fueron dados voluntariamente. Cuando Jesús muere en la cruz, por ti y por mí, el velo es rasgado, entendiéndose que para llegar al Padre ya no teníamos un intermediario, no necesitábamos un intermediario. Ahora podíamos acercarnos al Padre nosotros. Y también muchas personas dicen, bueno, hasta ahí entonces llega el diezmo. Hasta ahí llegaría el diezmo. Pero cuando yo entiendo todo lo que sucede en esa cruz, todo lo que aconteció, Jesús como un diezmo, Jesús como esa ofrenda por mis pecados, entiendo que tengo un compromiso con Dios, una cuenta que debo de saldar con su ministerio.
y que hoy sigue adelante. Cuando yo entiendo eso, como la ofrenda de Abraham y de Jacob fueron voluntarias, también el Señor fue con voluntad, fue a esa cruz y murió por cada uno de nosotros. Y al ese velo rasgarse, sí, ciertamente ya no hay un intermediario de un sacerdote, pero hay ahora una disponibilidad de mi corazón, de entender de que ya no lo que yo tengo, ya que lo que yo tengo que hacer no lo hago porque me obligan, como el pueblo de Israel estaba obligado a diezmar, sino que ahora yo lo hago porque sé quién murió en esa cruz por mí. Como ofrenda y diezmo en el Nuevo Testamento, posiblemente nosotros no encontramos la claridad específicamente decir diezmo, pero como les mencionaba, es una condición de nuestro corazón, es una condición de cada uno de nosotros entender este principio. Ahora, como yo siempre digo, el diezmo es algo que es como por default, o sea, ya eso es como yo cobro y el diezmo va ahí. O sea, eso no hay que, no te lo tienen que recordar. Eso, o sea, es como ya, como que decía un profesor en la escuela, 1 más 1, 2. O sea, eso no da otro número, 2. Entonces, así es el diezmo. Apenas llega el diezmo a nuestro poder, ya uno sabe. Hace años atrás escuchaba si el diezmo, y este es un tema, si el diezmo era entonces de lo que yo recibía o era del salario bruto. Ese es otro tema, pero no vamos a entrar en ese tema ahorita. No vamos a entrar en ese tema. Entonces, pero yo sí creo ciertamente que ya eso es algo por default, porque entiendo, comprendo, internalizo lo que sucedió en la cruz. Pero hay algo que yo considero que es como un misterio en la ofrenda. Hay un misterio en la ofrenda. Y este misterio, volvemos a lo mismo, va mucho de la condición de nuestro corazón. Mire lo que dice Marcos 12, 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Acuérdense esa palabra, sustento. Esta mujer echó todo. Y verdaderamente en esto se entiende, es como es algo bastante explícito, que el Señor está observando nuestras actitudes. Está observando nuestro corazón. En esta situación, yo dije, bueno, voy a ver algo más y me puse a investigar un poquito sobre esta ofrenda. Y es interesante saber de que esta ofrenda, o sea, la moneda, encontré a una persona que tenía una moneda certificada, hablándose de esta moneda que en específico que dio la viuda, y es una moneda casi del tamaño del botón de las camisas. O sea que, aparte de que ella dio lo único que tenía, o sea, para ella lo poco, dio su sustento físicamente, o sea, no era un peso. Cuando tú tienes un peso en el bolsillo, tú dices: tengo 50 centavos, por lo menos me puedo mover, agarro una chiva si tengo que ir para algún lugar. Pero cuando usted agarra
Bueno, yo no soy tan viejo. Pues mi abuelo, mi abuelo me dice cuando antes sabía monedas más pequeñas que el centavo, que el cuartillo y cosas como esas. Pero dice, el centavo es mucho más pequeña que esta, es más grande que esta moneda que esta viuda entregó. Pero dice que el Señor lo vio esa ofrenda diferente. El espíritu con que debemos ofrendar. Yo considero que hay un espíritu con el que nosotros debemos ofrendar. Hace años atrás vi un video de una persona, eso era como en Senegal, no sé, en África. Y pusieron una canción y venía el hermano bailando y dándole todo el pasillo hasta dar la ofrenda. Y cuando iba para atrás, creo que hizo hasta el gusanito y todo. El man dio esa ofrenda con alegría, lo dio contento. Y es allí donde nosotros, cuando entregamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, debemos de entregarlos alegre. No pensando de que, ese diezmo me va a hacer falta para lo que tengo que completar para el súper. ¿Ha pasado? ¿No ha pasado? Ha pasado. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay una actitud y queremos darlo, me viene a la mente este versículo bíblico en 2 de Corintios 9, del 6 al 8, que dice: por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y si nosotros seguimos leyendo esos siguientes versículos bíblicos, todavía hay palabra allí para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Entonces, para nosotros poder hablar y ser administradores de los recursos o de lo que yo trabajo y ese recurso que Dios nos da, yo tengo que entender el principio del diezmo y las ofrendas. Cuando yo entiendo ese principio, se cumple Malaquías en nuestras vidas. Él nos guardará, abrirá los cielos. Y en medio de las tribulaciones y en medio de los problemas, es allí donde Él, vamos a ver la mano de Él, en medio de todos los problemas. Cuando yo recibí este tema, era bien interesante porque son como 4 puntos. Y son puntos que vale la pena como seguir hablando de ellos. Como el diezmo y la ofrenda, pudiéramos hablar un montón de cosas. Pero creo que como iglesia debemos de por lo menos entender el principio. Y como dice la palabra y como dice el pastor siempre, nosotros debemos de escudriñarla. Debemos de ir a nuestra casa y seguir leyendo, seguir escudriñando un poco de ella. Cuando nosotros entonces entendemos estos principios de la mano, entonces vemos ese sustento que hablábamos hace un momento. Cuando yo entiendo todo esto, lo que sucedió en la cruz, por qué se diezma, por qué ofrendamos, ese misterio que hay en la ofrenda, entonces yo entiendo quién es mi sustento. Entiendo de quién me va a alimentar. Hay un versículo bíblico parafraseando que dice que las aves, no siembran ni ciegan, pero todos los días, parafraseando, todos los días comen y se visten.
El Señor tiene cuidado y nosotros no somos más importantes que esas aves. El Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Este año, o bueno, desde inicio de pandemia y lo que va de pandemia y todo lo que va del inicio de este 2023, perdón, 2023, se pronostica que para este año vaya a haber una recesión, algo fuerte, algo que va a trastocar la vida económica no solamente de cada uno de nosotros como individuo, como a la iglesia, sino a nivel mundial. Y muchas personas hablan de que esta situación va a ser bastante fuerte porque se juntó o es generada bastante fuerte por la pandemia en específico. En lo que va, o por lo menos 150 años de lo que nosotros hemos podido escuchar historia, se estima que han pasado aproximadamente 14 recesiones. Y esta podría ser una de las más que golpea a la humanidad. Y cuando yo leía en estos días atrás sobre estas recesiones y todas estas cosas que pueden ocurrir, cómo el desempleo va a aumentar, cómo las fábricas dejarán de fabricar artículos serán guardados y muchas cosas van a ocurrir, me acordé de una historia en particular de la Biblia y es de la historia de José. Es una historia que cuando nosotros vemos a dónde el Señor llevó a José, tenemos que entender también que él pasó por un proceso. Y es el proceso que tal vez muchos de nosotros estamos pasando. Es el proceso que tal vez cuando yo desarrollaba esto, el Señor me hablaba. Porque yo decía, yo no soy la persona adecuada para hablar de este tema. Eso es lo que yo le decía al Señor. Señor, yo no soy la persona correcta para hablar sobre este tema. Pero José tampoco era la persona adecuada para ministrar y ser la mano derecha del faraón. Y hay muchos de los que estamos aquí que estamos siendo procesados. ¿Para qué? No sé, pero sí hay un propósito en eso. Y es de que nosotros encontremos la plenitud del propósito de Dios en nuestras vidas. Tu formación te está formando para tu propósito. El personaje bíblico que encaja aquí a la perfección es José. Y cuando nosotros leemos en Génesis 37:3, dice así: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Esta es una frase hebrea que dice que este hijo era un hijo sabio, uno que poseía prudencia y sabiduría superior a sus años. Cabeza vieja, dice el dicho, cabeza vieja sobre hombros jóvenes. Este era un decir. Israel, Jacob, conocía virtudes de José. Conocía virtudes en especial. Al punto que José desarrollaba una labor especial para su padre. En Génesis 37:2 nosotros podemos encontrar un poquito de esto, donde dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre sobre el mal proceder de sus hijos, de sus hermanos. Él era el informante. Él era, en nuestra jerga panameña, el sapo.
La historia cuenta que todas estas cosas pudieron llenar ese sentimiento del hermano hacia José, al punto que José fue vendido. José fue vendido. José pasó por una cierta cantidad de problemas. La formación de José, la cual mayordomo fiel, abarca un periodo de 13 años que discurren en Egipto bajo Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, quien lo compra como esclavo. Esto lo vamos a poder encontrar en Génesis 37, 36. Y posteriormente bajo el jefe de la cárcel, donde es llevado como preso. Eso lo vamos a poder encontrar en Génesis 39, 20 al 23. De 17 años era José cuando fue vendido, y de 30 cuando salió de la cárcel para ser gobernador en la corte del faraón. Hubo un proceso. ¿Se acuerdan el sueño de José? Que se inclinaban. Y ciertamente, claro que ya yo te tengo rabiecita y tú me vienes y me dices que yo me voy a inclinar a ti, más rabia te agarro. Y eso fue lo que prácticamente pasó con José y sus hermanos. Pero todo fue parte de un proceso. Todo lo que nosotros posiblemente económicamente estamos pasando es un proceso. Sabemos toda la historia que pasó José en la casa de Potifar, como los sueños que él les reveló al copero y al panadero en la cárcel, lo cual, de hecho, el copero se olvidó de él. O sea, él le dijo, acuérdate, él se olvidó de él. Pasó una cierta cantidad de años y dice, miren lo que dice el proverbio, interesante. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Proverbios 16:33. Usted pensará que todo está pasando al azar o todo está pasando, pero no hay nada que se escape de las manos del Señor. Tu situación económica, la situación que estás pasando donde dices no alcanza nada, no creas que Dios se ha olvidado de ti. Dios conoce tu necesidad y Dios lo que está haciendo, así como un diamante, está simplemente puliéndote para el momento preciso colocarte en la sortija donde tú debes de estar. No sería por misericordia de un copero que José vería el fin de su proceso, sino por la misericordia de Dios, quien extendió su misericordia sobre él desde que entró en la cárcel. Desde que tú estás en tu proceso, Dios está allí contigo. No es ahora que tú te diste cuenta las cosas está dura. Desde antes que tú entraras en esto, Dios ya tenía cuidado de ti. No, pero si le va a aplaudir, apláudele. Decía un predicador que cuando aplauden esos son los momentos que uno tiene que tomar agua. Así que usted apláudale al Señor ahí, hombre. O demoré mucho. Durante todo este tiempo, de abundancia, José administró los recursos y guardó los granos para el tiempo malo que se avecinaba. O sea, esto le hace a recordar algo. Esto nos hace recordar sobre esta recesión que todo el mundo, o todos los gobiernos, los financistas a nivel mundial hablan. Esto nos hace recordar sobre la administración que nosotros tenemos, como aquel gobernador que se le dijo que solamente tenía que invertir 30 millones y al final quedó invirtiendo más de 8.000 millones de dólares. Durante todo este tiempo, José administró de una forma correcta, una forma prudente durante estos primeros 7 años, porque cuando él le revela el sueño, o el copero se acordó de él,
le revela el sueño, un sueño que tuvo el faraón. Y le habla sobre 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y le reveló qué significaba todo esto. Al punto que entonces José es colocado como el segunda, no prácticamente, el segunda del faraón. La historia cuenta que fue paseado en carreta, en carroza por todo el lugar. Fue presentado al pueblo como la persona segunda al mando después del faraón. En Génesis 41-47 dice: en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogióse trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. O sea, no pudieron contar de la cantidad que él recogió. No voy a adentrarme en detalle de lo que sucedió más adelante, porque sí sabemos de algo que sucedió con la historia de sus hermanos. Pero no me estoy enfocando esta noche en esta parte de lo que sucede con sus hermanos, sino cómo José fue puesto, pasó su proceso, fue puesto en un lugar para ser un administrador. Y cada uno de nosotros, sea que seamos cabeza de un hogar, seamos jóvenes o adolescentes, seamos esposas, somos administradores de una u otra forma. Y lo que el Señor nos da debemos administrarlo de una forma sabia, como lo hizo José. Nosotros tenemos que entender de que cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles en nuestra economía, no piense que estás pasándolo solo. No piense que estás pasándolo sola. Dios te tiene allí, o estás pasando por eso, es con un propósito. Es con un propósito. Porque dice ciertamente que todo tiene su tiempo, todo pasa porque así lo permite el Señor. Y una vez más, cuando entendemos esto, entendemos que lo que yo estoy pasando es algo momentáneo. En Eclesiastés 3, porque en medio de esta administración que nosotros tenemos, que hemos hablado del diezmo y la ofrenda, hemos hablado de que sabemos que el Señor nos sustenta, que Él es el que nos da nuestro alimento, que somos nosotros más valiosos que unas aves. El Señor también nos da tiempo para divertirnos. ¿Sí o no? El Señor nos da tiempo para gozar de las cosas que Él nos ha dado. No sé, Johnny, si me das permiso de hablar de Marvel. El hermano Johnny, así leve, durante pandemia, el Señor le dio la oportunidad, el privilegio de poder construir. De hecho, eso me acordaba en estos días atrás también sobre el colegio donde el Señor me dio la oportunidad de empezar a trabajar este año, el cual también durante pandemia fue construido. En los momentos en que todo está difícil, Dios abre la puerta. Dios abre la puerta. Y hay algo que relaciono con esto. Y tiene que ver mucho cuando la palabra del Señor dice que cerrada la puerta, yo voy al Padre, y lo que yo le pidiera al Padre, Él en público me lo daría. Pero no es para hacer alarde de eso, sino para hacer alarde que Dios es un Dios poderoso, un Dios de promesa y que las cumple. Y ciertamente son las historias que yo conozco, por lo menos el hermano Johnny y la de
y la del colegio donde estoy trabajando. Y así muchos de nosotros podemos tal vez acordarnos de alguna historia de alguien o de nosotros mismos que ha sucedido tal vez en momentos donde las cosas se han visto difíciles. Yo tenía 5 años cuando pasó la invasión aquí en Panamá. Así que los que son más nuevos que yo, posiblemente saben de la invasión, pero ni por ahí. Pero los mayores saben de que también hubo un pequeño periodo de escasez, hubo situaciones difíciles en el país. Y aquellos creyentes o aquellos que tal vez no eran creyentes para ese momento, pues, pero aquellos creyentes supieron que el Señor tuvo cuidado de nosotros. Así como en este momento y durante pandemias, que eso sí lo vivimos mucho, tuvo cuidado de cada uno de nosotros. Dios nos da el privilegio de en medio de las dificultades poder divertirnos. Porque hemos sido mayordomos de lo poco que Él nos da. Y en Eclesiastés podemos encontrar un sinfín de cosas en las cuales hay tiempo y hay tiempo de divertirnos. Hay tiempo para planificar una salida con la familia, para salir en pareja. Porque una cosa es salir con los hijos y otra cosa es salir con las parejas. Es diferente. Siempre me acuerdo de la madrina Victoria que me dice, aunque sea el barquillo, salí ahí a comprar el barquillo. Que sea un momento de calidad, tú y tu pareja. Salir con algunos hermanos, tal vez al cine, al restaurante, planificar algún viaje con algunos hermanos, etcétera, etcétera. Pero no estoy hablando de que para hacer esto vamos a tocar el diezmo. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de que vamos a tocar el dinero de la luz. No estamos hablando del dinero del agua que tenemos que pagar. No estoy hablando del dinero destinado para pagar los gastos fijos que tenemos en nuestra casa, en nuestros hogares. Primero tenemos que aceptar que hay una realidad y hay que ver los números como son. Esa es la realidad. Ver los números como son. No me alcanza para ir de crucero y no voy a pedir un préstamo para ir de crucero. Es administrar lo poco que Dios nos da, pero para también divertirnos con Él. Y cuando nosotros entendemos el que hay diversión, el que hay un principio de dar, de ofrendar, y que Él es nuestro sustento, entendemos nuestra posición dentro de este lugar. Entendemos nuestra posición dentro de la obra del Señor. Entendemos que posiblemente yo sea una mano, hay otro que se puede hacer un pie. Y entendemos entonces cuál es nuestra posición y encajamos en los lugares donde debemos de estar. Entendemos que nuestros recursos, que también son dados por el Señor, son para que este lugar pueda operar, para poder comprar sillas, para poder estar sentado de una forma cómoda. Me acuerdo hace años atrás en la iglesia donde asistía cuando era niño, que las bancas eran de madera y uno no podía estar sentado allí 30, 40 minutos. Me acuerdo que la iglesia no tenía aire. Lo que usted aporta, cuando usted entiende que también usted da para la obra, es para comprar estos equipos de sonidos, para comprar Biblias, para comprar y pagar la luz, el agua, pagar la renta, el aire acondicionado. ¿Cuántos se sienten contentos de estar en aire acondicionado? Amén. Yo me siento contento de estar en aire acondicionado. El mantenimiento de este lugar, ayudar al ministerio, apoyar a los necesitados. Y sobre todo, cuando nosotros damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, estamos contribuyendo que también al final podamos tener un pastor
que esté full con nosotros. Que esos recursos también sean para poder que Él no tenga que pensar en más nada, sino darnos de alimento a nosotros. Eso cuando nosotros entendemos cada uno de estos principios. Somos nosotros que con una buena administración de nuestros recursos echamos a andar este lugar. Somos nosotros lo que el Señor nos dice, probadme en esto. Y antes de terminar, quisiera compartir con ustedes esto. En Ageo 2:8 dice lo siguiente: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Si nosotros entendemos que todo le pertenece a Él, entonces entendemos que Él quiere que seamos buenos mayordomos de la riqueza que Él nos está entregando. Hace un par de meses atrás, creo como 1 o 2 meses, compartí esto con los jóvenes. Y posiblemente ustedes, es una práctica que ustedes tal vez hacen, posiblemente no. Pero en mi matrimonio, a inicio de mi matrimonio, y cuando quiero desarrollar o implementar un proyecto, trato de hacer esto para no agobiarme con las cosas que de repente uno empieza a ver. Porque muchas veces cuando uno comienza a sacar cuenta de los gastos y todo lo que uno debe de contar, uno mejor dice, cerremos esto y apaga y vámonos, porque todo queda en rojo. Pero para tal vez no agobiarnos en estas cosas, le compartí a los chicos. Y es un video que de hecho pude observar en YouTube sobre cómo a veces nos sumergimos tal vez en deudas, en cosas sin tal vez planificarlo e incluso sin ponérselo en la mano al Señor. Y es un método, diría yo, de establecer gastos y algunas cosas principales. Y esto habla sobre algunas jarras. En este caso hay muchas personas que tienen muchas jarras, pero en este caso yo le voy a hablar solamente de 5 jarras. Y la principal jarra es la jarra de los gastos. Todos nosotros tenemos gastos fijos, gastos que no se mueven, gastos que esos son todos los meses. Esos son los gastos que nosotros, o cuando nosotros recibimos ese ingreso, como que todo va para allá. Y después nosotros empezamos a hacer la división. Y hay una división entonces de una jarra que es la jarra del diezmo. Y aquí yo quisiera abrir mi corazón, porque yo no le voy a decir a ustedes que yo siempre he dado mi diezmo. Porque a veces pasa de que cuando uno está acá arriba, uno es santo. Y que tal vez yo no tenga problemas. Pero cuando yo le di a ustedes que yo no era la persona adecuada para hablar de este tema, yo me siento de esa forma. Pero sí creo que hay un propósito por el cual Dios me puso y me dio el privilegio de compartir con ustedes este tema. Pero ese diezmo, esos gastos, entonces tenemos la jarra del gasto y la jarra del diezmo. Entonces nosotros sacamos nuestro diezmo de una vez. Entonces tenemos la jarra de nuestros ahorros. Entonces nosotros sacamos de los gastos para hacer el ahorro. Pero hay a veces que usted ha ahorrado y ha ahorrado sin propósito. Al punto que cuando usted va a agarrar ese ahorro, se transformó en gasto. Entonces tiene que haber un propósito por el cual usted está ahorrando. No podemos dejar fuera la ofrenda, la jarra de la ofrenda. Esa jarra, como les mencionaba, Michael, creo fielmente que hay un secreto en eso. Hace un par de años atrás, compartía con Herling, íbamos en el metro,
Y había una pareja que Dios me movió a ofrendarle, a poder apoyarlo económicamente. Y hubo una lucha allí, porque siempre hay lucha cuando hablamos de dinero. Siempre hay lucha de si lo tengo que dar o no lo tengo que dar. Pues me acuerdo un siervo que dijo, si el Señor te puso eso en tu corazón, hágalo, papá. Así que yo le dije, Herlin, agarra estos $20 y dáselo a la muchacha. Y ya se iban bajando, y Herlin que no, y la muchacha se bajaron del metro y se quedaron allí parados y el metro andó. Ese día yo me sentí como que, me sentí pompeado, me sentí así como, o sea, fue lo mejor que yo hice ese día. Y la verdad, el Señor al día siguiente después, a mí no me dio más nada. O sea, yo todavía seguía con que tenía que pagar mis cosas. Así que, pero de una forma imprevista, trabajando para el Señor, sentí que esos $20 fueron transformados en $2,000. Cuando trabajando para, creo que muchos han escuchado sobre el trabajo que desarrolla Herlin, unos misioneros de una actividad que se llama Ilumina, para algunos muchachos en la ciudad. Y yo estaba encargado del transporte. Y el muchacho del transporte me dijo, eso es para ti, Michael. Yo te quiero bendecir porque tú me bendijiste a mí con el hecho de abrirme la puerta de estar con estas personas aquí. Y yo, gracias, Señor. Y por alguna razón no me acordé de más nada. Me acordé de esos $20. Ese es Michael. Yo no sé qué usted podrá haber pasado, no sé, pero me hizo acordarme esos $2,000 de esos $20. Y por eso, para mí, una jarra, la ofrenda. Y una jarra, que es algo bastante importante en nosotros que queremos emprender, queremos desarrollar un negocio. Y le hablaba a los muchachos, era una jarra de inversión. Una jarra de inversión. Una jarra que usted no toca, que usted no tiene que tocar. Pero usted puede sacar ahí $1, $2, $3, $20, lo que usted de un momento dado pueda, y ya después de abarcar todo lo que hemos hablado, usted sacó de inversión. Pero eso no se toca. Eso es para cuando se presenten las oportunidades de invertir en un buen negocio, comprar un auto, comprar un terreno, comprar X cosas. Es inversión. Tenemos que aprender a no tocar, a tener dinero y no tocarlo. Y es difícil. Es difícil. Porque cuando tenemos dinero y sacamos las cuentas y dice, me sobró esto, por alguna razón ese dinero se le encuentra una necesidad. A ese dinero se le encuentra algo para hacerle. Aquí hay que poner esto, hay que comprar esto, pero se le encuentra algo. Pues tenemos que aprender a administrar ese recurso. Para mí, estas son esas 4 jarras. Nuestros gastos fijos, nuestros diezmos, los ahorros, nuestras ofrendas y esa inversión. Que yo creo ciertamente que si nosotros hemos seguido cada uno de estos puntos y nos vemos en esa búsqueda del Señor, en esa relación con el Señor, al momento de tocar esa inversión, va a ser una buena inversión y no una mala inversión. Para concluir, Mateo 25, del 14 al 30, es una parábola que nosotros hemos escuchado por mucho tiempo. Y hemos escuchado la parábola de los talentos. Hay uno que se le dio 5, a uno se le dio 2 y a otro se le dio 1. Y sabemos que en esa parábola cada uno multiplicó. Sin embargo, el que tenía 1 no hizo nada con él. Hermano, no importa lo mínimo que usted tenga. No importa lo mínimo. Esa jarra de inversión, no importa lo mínimo que usted tenga.
Usted tiene un Dios tan fiel que no importa lo mínimo que usted tenga, Él es capaz de multiplicarlo como multiplicó los peces y los panes. No importa. Dice que siervo fiel le decía a cada uno de ellos, pero aquel dijo: no, yo te entrego ese mismo talento. Y hay una clave para ahora sí terminar. Hay una clave que yo creo que en todo esto de la mayordomía, y es entender que nosotros estamos bajo una autoridad. Aquel centurión decía: yo estoy en autoridad y estoy bajo autoridad. Solo tú tienes que dar la palabra. Y ya el Señor dio la palabra para cada uno de ustedes. Y Él habló lo que de cada uno de ustedes va a hacer. Y solamente tenemos que creer en Él.